Buenas tardes, ¿estamos todos ya? Faltan algunos asistentes, pero igualmente yo ya les avisé a todos hace un ratito y aún no ingresaron, quizá lo van a haber grabado. Así que si le parece, vamos comenzando. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos comenzando. Bueno, Alme, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ante todo, bienvenido 2023, bienvenido 2023, primer curso del año, que, del primer descanso que venimos teniendo después del 2020 junto a Almendra. Así que bueno, el primer curso de este año, así que venimos totalmente renovadas para este año. Bienvenido a la colega de Perú, bienvenido a Colombia también, y bueno, a todos los que están acá en nuestro país. Vamos a hablar de hormonas bioidénticas. ¿Estamos? Bien, perfecto, doctora. Mientras usted presenta la pantalla, sí les voy contando a los asistentes que van a poder realizar todas las consultas que quieran a través del chat. Una vez que hagamos seguramente un break, doctora, a mitad del curso, y tanto en ese momento como al final, vamos a estar leyendo todas las consultas que hayan. Y después, si al final, si tienen por ahí alguna consulta un poco más extensa, pueden activar los micrófonos. Así que, si les parece, ahí ya, doctora, se ve perfecto. ¿Qué ves? Su pantalla. ¿Eh? Su pantalla. Mi pantalla, para que no, tengo que ir al Keynote, ¿no? Claro, tenía que abrir el archivo en Keynote. Exacto. Ya me olvidé de todo esto. Y Del último, pasaron como 2 meses desde el último, doctora. acá estamos. ¿Estoy bien ahí? Perfecto. ¿Estamos bien? Ahí está. Reproducir. Terrible el tiempo que pasó. Yo no lo puedo ni creer yo, mira. Bueno, hormonas bioidénticas. Vamos a hablar entonces hoy de hormonas bioidénticas, algo que viene, es algo que viene rompiéndonos la cabeza ya hace un tiempo largo a muchos médicos. Yo las trabajo desde el 2015 aproximadamente, pero bueno, hoy por hoy creo que ya es como está como muy aceptado este concepto y demás, aunque muchos quizás no sepamos bien todo de qué se trata, pero bueno, es un concepto que creo que comienza a resonar diferente en ginecólogos, de hecho acá hay muchos ginecólogos, empieza a resonar distinto e inclusive en la sociedad. Entonces, cuando uno quiere hablar de hormonas bioidénticas, uno se tiene que empezar a hacer un poquito de historia y recordar un poco cómo empieza esta historia de las hormonas. Bayer en la década del 80, más o menos aproximadamente, siempre buscando una respuesta, mejor dicho, a este tema menopausia, a esta cosa de, bueno, que se termina la época fértil de la vida y parecería ser que se termina la vida. Y empezamos, la gente hoy cada vez vive más, la prolongación y la longevidad es muy alta, entonces, bueno, la gente quiere y exige tener una mejor calidad de vida. Bayer en la década del 80 comienza con el etilestradiol, que esto es un estrógeno sintético derivado del estradiol, ¿no? Para administración oral. Ocasiona, igual que cualquier estrógeno, ocasiona un grosor, una cornificación de la vagina y va viendo que se veía una proliferación del endometrio. El estudio que hace un antes y un después, por lo cual hace que la comunidad médica le tenga tanto temor claramente a las hormonas, es el estudio de, ¿no? el WHI, el cual ha puesto de manifiesto que el uso de estrógenos solos, no combinados con gestágenos de forma crónica, no producía ningún tipo de beneficio y que al contrario, concluía que inclusive podía traer algún inconveniente con respecto al cáncer de mama. También se veía que podía prevenir, ¿no? Pero que era muy poco lo que se podía prevenir. Claro, este estudio tomaba a una población, este estudio comienza en el año 91, se realiza sobre una muestra de 161.000 mujeres y se buscaba una muestra de 50 a 79 años de edad. Pero ¿qué pasa? A medida que fueron pasando los años, a medida que fue pasando el tiempo, se empezó a ver que en realidad no era tan real que la gente hacía cáncer de mama o que no le había hecho nada, porque cuando comienzan a ver y a estudiar la edad de estos pacientes, comienzan a ver que la franja era mucho mayor. Entonces, hablar de hormonas es hablar, me parece a mí, hasta los 70 y después de los 70, donde uno también con hormonas bidénticas tiene que tener una cierta precaución. Aparece
más tarde combinarlo con progestina, ¿no? Donde se le agrega una progestina al estrógeno, se comienza a ver que reduce el riesgo de cáncer endometrial anormal, pero claro, ven que hay más atrofia vaginal, tampoco servía. Sigue, ¿no? Seguimos buscando, aparece la drosperinona, también conocida como la 1,2, y que es una progestina antiandrogénica sintetizada, que es análoga a la espironolactona. Esta está usada en muchas píldoras anticonceptivas, ¿sí? En nuestro país es una combinación muy frecuente que se da, aunque en Europa no se utiliza, tanto en Europa como en Canadá, hubo en Alemania específicamente una demanda millonaria por varias personas, pero una en específica que había tenido un episodio de coagulación intravascular diseminada, se empezó a ver TEP y en Europa su uso está prohibido. O sea que la drosperinona no se utiliza en todo el continente europeo, que es la Yaz y el Yasmin, que tienen progestina sintética y tienen drosperinona. Hoy acá hay un montón, ¿no? Que lo tienen. Y que son exclusivas de Bayer. Estas píldoras están en el grupo, en realidad, más vendido en el mundo, ¿sí? Hoy por hoy no lo es. Esto estamos hablando en aquel momento. Sin embargo, claro, era como una solución mágica para la menopausia. Era como una solución un poquito mejor de lo que veníamos viniendo, que lo que veníamos tratando. Pero ¿qué pasa? Se sigue buscando, aparece el valerato de estradiol con diégeno Gest, que se usa para prevenir embarazo y menopausia, pero tampoco hubo éxito. Había spotting, la gente se quejaba por los spotting, la realidad es que no era cómodo, quien se la había retirado tampoco estaba muy conforme de empezar a tener sangrados, o sea, menstruales, la verdad que no funcionaba. Frente a esto, frente a esta expectativa de vida real, ¿sí? Donde uno ve y lo ve cada vez más, y nosotros, o sea, lo vemos creo que todos los días, ustedes como ginecólogo lo ven más que yo seguramente todos los días, que la mujer quiere una solución a su calidad de vida. Vos pensás que en el 1900 la gente tenía un promedio de vida a 48, 50 años, era una mujer grande, ya 60, 65 era la abuela, ¿no? Eh, 70, ¿sí? Ya en el 2000, en la década del 2000, se empieza a imponer esto de la cuarta edad con la llegada de los 80, es decir, ya se sabía que la expectativa de vida llegaba a los 80 años de edad. Bien, si yo voy a vivir hasta los 80, se entiende que en los 50 me siento casi en la mitad de la vida. O por decirlo de algún modo, tengo ganas de seguir estando en este juego, me asustó el perro, estando en este juego, sí, en la cual digamos, uno se siente más vital, mejor y demás. En el 22, ¿sí? Un estudio de la OMS declara que ya la expectativa de la vida está entre los 86 y 88 años de edad. Entonces, imagínense que más todavía, la respuesta, o sea, no la respuesta, lo que busca, mejor dicho, eh, ¿cómo se llama esto? El paciente es cada vez mayor. O sea, el paciente quiere cada vez más. Entonces, hoy una paciente de 60 años tiene novio o tiene pareja, mejor dicho, o es una paciente que viaja, es una paciente que va a Zumba, es una paciente o sea, tengo pacientes que corren maratones, que entrenan, que corren, es decir, están en su plena acción en su vida. Y nosotros tenemos que responder a esto. En realidad, cuando uno se plantea, che, ¿cuál es el riesgo de cáncer de mama? El riesgo de cáncer de mama está relacionado con la historia familiar, con lo que venimos escuchando. Hoy se sabe, y cada día más se sabe, y esto es algo que quiero que lo entendamos todos. Hoy se sabe que cualquier cáncer, el de mama, cualquiera, y más el de mama, la genética tiene un peso, pero no es el peso que tiene el estilo de vida. Hoy se sabe que un paciente tiene menos riesgo de cáncer de mama si es una paciente que hace una alimentación antiinflamatoria, si es una paciente que realiza actividad física todos los días, si no consume exceso de alcohol, si tiene un buen peso, si no tiene sobrepeso, si no tiene estrés, si ese estrés disminuye, si no es un estrés que la tenga todo el día allá arriba. Bueno, esto, aunque ustedes no lo puedan creer y cada vez está más y más descubierto,
tiene mayor peso que si mi mamá, mi abuelita, mi tía tenía cáncer de mama. Por supuesto que tenés digamos, un plus más vos. No hay duda que lo tenés y seguro que te vamos a estar más atrás, pero no es como se decía antes, tiene cáncer, bueno, listo, ya está, lo va a tener. No, hay mucha gente que tiene antecedentes familiares de cáncer de mama y sin embargo llevan un excelente estilo de vida y jamás tienen cáncer de mama. Una excelente alimentación y jamás tienen cáncer de mama. Entonces, y mucha gente que tiene cáncer de mama y uno ve, sí, cómo lo bien que lo llevan, ¿no? Que se puede decir que hasta curadas realmente, porque están muy, pero muy bien. Entonces, esto es algo que quiero que les quede, ¿no? O sea, esto es algo que quiero que entendamos de que es importante que el riesgo no está solo en la historia familiar, el riesgo está en todo, absolutamente en todo. Es un mix de todo, un poco de todo, ¿sí? Bien, bien. Entonces, ahora llega lo importante y decir, vamos a hablar de hormonas bioidénticas, es decir, vamos a hablar de qué son las hormonas bioidénticas. Estas hormonas bioidénticas también vamos a hacer un poco de historia, ¿sí? Y vamos a recordar que en realidad las hormonas bioidénticas son hormonas que son hormonas bioidénticas, son iguales a las hormonas que produce el organismo. Son usadas para la terapia hormonal de reemplazo y va a suplementar la falta de hormonas que el cuerpo no puede producir. Se utilizan en hombres, se utilizan en mujeres, ayuda para los cánceres, para prevenir cáncer de mama, cáncer de próstata, líbido, pero ¿qué quiero que queden claro? Que son exactamente igual a la producida por las glándulas suprarrenales, por los ovarios y por los testículos. Es decir, es un producto hormonal con actividad biológica, idéntica a la hormona de nuestro cuerpo. ¿Qué significa idéntica? Que estructuralmente, que químicamente no tienen ningún compuesto distinto al que yo tengo en mi cuerpo. Entonces, estos compuestos naturales que vienen del ñamé silvestre, del camote silvestre, de la diosgena japonesa, ¿sí? Que viene de la discorrea villosa, que viene de la soya, estas plantas tienen la misma estructura y el mismo peso molecular. Por eso difiere con las hormonas sintéticas, es decir, son iguales. ¿Está? Entonces, en el cuerpo se comportan como iguales. Entonces, al ser similares a lo que existe en nuestro cuerpo y al no poseer ningún radical químico que permita tener cambios estructurales en esta composición química de estas hormonas administradas, es que nos permite hablar de bioidénticas. Pero ¿qué pasa? No son fácilmente absorbibles como las sintéticas. Yo te doy una hormona sintética, claramente, rápidamente va a ir por el torrente sanguíneo, se distribuye rápidamente por los órganos, por ejemplo, un gel, ¿sí? Un gel sintético, el paciente se lo aplica, rápidamente pasa al torrente sanguíneo en la primera fase de desintoxicación hepática por el grupo del citocromo P450 y vuelven a ingresar a la fase 2 para la activación del resto. Entonces, esto actúa así la hormona sintética. Por eso que la hormona sintética se absorbe más rápido. La hormona bioidéntica tiene menor absorción. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo. Porque cuando entra, lo que hace es empezar a empujar a tus hormonas. Por lo tanto, le lleva un tiempo. Le lleva un tiempo poder lograr llegar y demás. Y tiene algo importante. Yo no la doy bioral, o sea, no la doy en comprimido, por ejemplo, un estradiol, porque quiero evitar el paso hepático. Quiero evitar la posibilidad de tener problemas con el estradiol hepático. ¿Por qué? Porque igual son hormonas. Entonces también tenemos que tener el conocimiento necesario como profesionales para saber lo que estamos dando. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes ven, sí, que la hormona natural, ¿sí? La progesterona, en este caso tomé la progesterona, tiene exactamente los mismos grupos, ¿sí? Los grupos de oxidrilos, los grupos de CH3. Ahí tienen la hormona bioidéntica, fíjense que es exactamente igual, exactamente igual. Y observen que la hormona sintética no tiene dobles enlaces,
tienen protones, tienen ubicaciones de hidroxilos donde no tienen que estar. Es decir, claramente la medroxiprogesterona es una hormona sintética. Al ser una hormona sintética, hablamos de esto, al tener una estructura químicamente totalmente diferente a una bioidéntica o a una natural. Entonces, primer concepto básico que tenemos que entender cuando hablamos de hormonas bioidénticas. Son naturales, son individualizadas, son personalizadas y son seguras. Son seguras porque se absorben en forma lenta y son iguales que mis hormonas. Son naturales porque provienen de las plantas vegetales que les conté, que son provenientes de México y que tienen una transformación de laboratorio, pero que que se logra mantener claramente la parte vegetal. Es individualizada porque no todo el mundo recibe lo mismo y por eso es también personalizada. Entonces, natural, segura, individual y personal. Por ser hormonas naturales, idénticas, ¿sí? Esto es algo que lo quiero recalcar y quiero, siempre lo recalco, ¿sí? Realmente es algo que siempre lo digo porque me parece que es la base, ¿no? Digamos, es fundamental entender esto, siempre lo recalco, que por ser una hormona bioidéntica natural o por ser idéntica, tiene la capacidad de seguir una vía metabólica. Es decir, no es un caramelo subus. Yo no voy a un maxi kiosco a ponerme un pellet. Yo no voy a un maxi kiosco a ver qué color de caramelo me compro. ¿Sí? Es decir, tengamos atención, no deja de ser hormonas. Y aparte otra cosa, por un curso que yo puedo obtener de 2 horas, yo no voy a obtener el conocimiento para el manejo de hormona bioidéntica, salir y ponerme a colocar pellet a lo loco. Lamentablemente lleva tiempo, lleva criterio personal, lleva conocimiento. Justamente le decía a una colega, muchos cursos he hecho yo, muchos, y por el mundo, y por la Argentina, y por todos lados, para poder llegar a donde hoy puedo formular. Entonces, una hormona bioidéntica, un pellet, no se sortea, ¿sí? ¿Por qué? Porque una hormona bioidéntica, yo no puedo, es lo mismo que yo me ponga a sortear, o sea, es lo mismo que yo digo, hago un sorteo para el tratamiento de la neumonía bilateral. Es lo mismo. O sea, yo no puedo hacer un sorteo para una neumonía bilateral, porque yo no sé qué edad tenés vos, qué factores de riesgo tenés para tener una neumonía bilateral, si sos alérgica a algún remedio o no. Es decir, yo no puedo. Y esto, no se confundan, esto es medicina. O sea, esto, la hormona bioidéntica, o sea, es medicina, no deja de no ser medicina por ser natural y vegetal. O sea, no deja de no tener problemas. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero que encuentren el concepto de que no es un caramelo. Por eso puse esta imagen de los sugus. No es un sugus. No voy a un maxi kiosco. Yo tengo gente que la citan cada 6 meses para colocarle un pellet sin un análisis previo. Entonces, yo no te puedo decir, che, se te está venciendo el chip. No, ¿cómo te voy a llamar para decir, no, sí, quizás no lo volvés a necesitar, porque quizás si lograste empujar y no volvés a necesitar, ¿sí? O sea tengo historias 20.000, pero por ejemplo, a ver, me pasó pasó una consulta justamente de primera vez que de repente están esperando una ovodonación, o sea, y de repente, ¿qué hacen? Le dan a la paciente DEA, pero no tienen idea de cuánto es la DEA inicial. Por favor, seamos profesionales, ¿sí? Lo hizo, y aparte esto está hecho con alguien de fertilidad. No, dosemos la DEA, porque la DEA la puedo dar entre de 10 a 50 miligramos. Entonces yo no sé la dosis que tiene la señora. Entonces la DEA tampoco es un caramelo subus. Toda hormona, como todo magnesio, como todo antioxidante, tiene que ser dosado y tienen que tener ustedes la capacidad para poder entender cómo tratarlo. ¿Está? Entonces, acá está el concepto. No dejan de ser hormonas. ¿Reemplazo hormonal sí o no? ¿Por qué lo hago el reemplazo hormonal? ¿Porque voy a tener mejor salud sexual? No, porque voy a cuidar el corazón, porque voy a proteger a las carótidas de tener placas articulares, porque voy a mejorar todo lo que es la atrofia urogenital, que hay un montón de gente con incontinencia, problemas, realmente hay un montón de mujeres que se ríen,
sí, que de repente se ríen y sale un poquitito de pis, entonces hay una atrofia urogenital que empieza a molestar, voy a mejorar la cognición. Si yo no tengo estrógeno, si yo no tengo progesterona, no voy a lograr una buena cognición. Voy a tener problemas, voy a llegar más rápido al Alzheimer, ¿sí? Es decir, voy a mejorar la reparación tisular dérmica, voy a mejorar mi piel, la sequedad, voy a proteger mi corazón de infartos, voy a proteger mis huesos de osteopenia y osteoporosis. Por supuesto que vas a tener mejor sexo, por supuesto que vas a tener más ganas, por supuesto que vas a quizás llegar a un orgasmo mejor, pero entendé que cuando hacemos reemplazo hormonal es cuando uno mira estos ítems: salud cardiovascular, salud articular, salud sexual, atrofia urogenital, salud cognitiva y reparación tisular dérmica. Bien, y bueno, de esto tenemos que empezar a hablar de la base. ¿Por qué se me ocurre? O sea, ¿por qué las hormonas? O sea, ¿por qué la DEA? ¿Por qué la pregno? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Porque todo nace del colesterol. Entonces, cuando uno le pregunta a un paciente que toma, por ejemplo, rosuvastatina o atorvastatina y tengo un colesterol capaz que de 140, yo pregunto, ¿y para qué lo tomas? No, me lo dieron para la no formación de placa. Para la no formación de placa tendría que haber darle otra cosa en realidad, ¿sí? Y si está tomando claramente rosuvastatina, tendría que darle Q10 para contrarrestar el efecto de la rosuvastatina. Entonces, este colesterol, si yo no tengo colesterol, no tengo hormonas. Si no tengo colesterol, no tengo pregno. Y si no tengo pregno, no voy a tener DEA. Y si no tengo DEA, no voy a terminar formando testosterona, ¿sí? Y también no voy a tener estradiol. Entonces, fíjense, si yo no tengo la mamá, ¿sí? Si yo no tengo la hormona madre, la DEA, no hay testosterona, no hay estrona, no hay estradiol, no hay androstenediona, ¿sí? Es decir, no hay un montón de cosas. Entonces, fíjense la importancia de tener un buen colesterol en sangre para poder empezar a entender que esto es química y que esta química hace que esta cadena claramente venga de un modo, ¿no? Así como una cosita detrás de la otra, que pase. Bueno, tengo esto, voy a tener pregno. De repente, por ejemplo, ¿sí? A esta chica le dieron DEA, ¿sí? Y se pueden haber fijado cómo estaba la pregno. Habría que fijarse cómo está el colesterol. Pues si tiene un colesterol de 110, tendría que hacer una dieta para mejorarle un poco esas grasas, me parece a mí. Porque aunque yo le dé la idea, no va a mejorar la paciente. Fíjense que si yo no tengo pregno, la progesterona que voy a tener es pobre. Entonces, claramente, tanto la de hidro como el cortisol, como la aldosterona, van a estar pobres. ¿Qué pasa si yo no tengo progesterona, 17-hidroxiprogesterona? Tampoco voy a tener androstenediona. Y si no tengo androstenediona, no tengo testosterona. Entonces, fíjense ustedes todo esto, cómo está interrelacionado. Entonces, no es por qué la doy. Yo la doy, cuando yo doy esto, en realidad yo estoy tratando todo esto. Si yo tengo una persona, no sé, suponete, de 30 años de edad, 32 años de edad, con una DEA por el piso y no tiene deseo sexual y una testo un poquito baja, yo no le voy a dar testosterona. Yo voy a empezar con la DEA. Y después le mandaré a armar una crema de testo o un pellet, veré, porque es muy joven. Yo tengo que empezar por la madre, fijarme cómo está el colesterol y fijarme cómo está la DEA. Entonces, esto es algo que tenemos que entender que lo tienen que tener en la cabeza para poder tratar. ¿Qué beneficios tienen las hormonas bioidénticas? El aumento del deseo, el aumento de la actividad sexual, mejorar la densidad ósea, mejorar, hay estudios que se ha visto que la progesterona bioidéntica previene inclusive el cáncer de mama, ¿sí? Como también me ayuda a proteger la parte cardiovascular, la salud urinaria, la sexual. Tema que a veces te preguntan, ¿puede ser que estoy tomando, o sea, que estoy recibiendo las hormonas bioidénticas? ¿Yo estoy recibiendo hormonas bioidénticas o me puse un pellet y aumenté de peso? No. El peso tiene que bajar con las hormonas. ¿Por qué? Porque estoy empezando a catalizar, estoy empezando a que esa grasa que se me acumula, ¿sí? Y que me está formando esa grasita que yo estoy teniendo en los flotadores, en todos lados, debido a la acumulación y caramelización, yo dándole las hormonas las empiezo a quemar. Entonces las hormonas bioidénticas no engordan, ¿sí? Me controla el antojo, esa cosa
¿viste? Irresistente, los alimentos dulces, los carbohidratos. La paciente menopáusica te refiere que se levanta a la noche, que está desesperada por comerse algo, que cómo puede hacer, que va a la heladera y lo que ve se lo come, ansiosa por el azúcar, porque el azúcar es la adicción. El hidrato de carbono es adictivo y esto hace que entonces el paciente tenga más insulina, porque la insulina sale a la sangre para contrarrestar esa glucosa. Entonces, ¿qué hace? Contrarresta esa glucosa, sale, pelea, sale, pelea, sale, pelea. Un día le dice, anda tranquila, que yo me voy por mi lado, y la insulina comienza a aumentar el HOMA y terminamos en insulinoresistencia. Hay eliminación de depresión, hay cambios del humor, no hay tolerancia, de repente, o sea, están frío, tienen frío, pero a ver, pará, están congeladas, tienen calor y le queman. Es decir, eso es hablar de no tolerancia. Y esto es algo que también se ve frecuentemente. No se tolera ni el frío ni el calor. Entonces, nada, están como temblando del frío, ¿sí? Porque no lo toleran, o les quema el cuerpo, les queman literal, se tienen que sacar la ropa, si pueden se sacan la piel, porque los sofocones nocturnos no la dejan dormir, o los sofocones durante el día. Sofocones nocturnos, no duerme de noche, empieza la cadena, fracciona el sueño, me desperté, tengo calor, me saco todo, tengo a mi pareja durmiendo al lado, me quiere matar, ¿sí? Entonces me voy a dormir en la habitación de al lado, me voy al sillón, camino, roto, así se la pasan. Al otro día, ¿cómo te vas a levantar? Muerta, cansada. Es decir, no te podés ni mover. ¿Está? Entonces, esto pasa en la mujer, pero en el hombre hay problemas con la disfunción. Es decir, tengo menos, la disfunción eréctil disminuye el chorro de orina, disminuye, las ganas disminuye, pero tienen quizás ganas, pero no pueden. ¿Está? También tiene el tema de los dulces, también tiene el tema de la insulina. Entonces, todo esto es lo que me viene a contrarrestar un tratamiento de reemplazo hormonal. ¿Sí? Cuando tengo una paciente en la peri o en la pre, logra regular inclusive los ciclos menstruales. Me ayuda a no perder tanta masa muscular. O sea, al no tener testosterona se cae todo. Acá en este caso me ayuda. Y me ayuda también a mantener los niveles de colesterol y los niveles de triglicéridos. ¿Sí? Regular los ataques de pánico. Hay gente que tiene mucho miedo, ¿sí? Con la menopausia debido a la falta de, esto se ve mucho por la falta de testosterona, por la falta de DEA, la pérdida de energía es por la falta de testosterona, el tema del insomnio, eliminar las variaciones de peso, suprimir la ansiedad, la irritabilidad. La paciente que está en menopáusica es una paciente que no se tolera a sí misma. Es una paciente que vive irritable o vive melancólica. Es decir, hay un término que los pacientes me aplican mucho cuando hablo de humor y me dicen, doctora, estoy en una montaña rusa de emociones. Y esa montaña rusa de emociones es la que la lleva a estar irritable, insoportable, melancólica, depresiva, que no sabe qué hacer y ahora qué hago, pero de repente está excitadísima y quiere matar a todo el mundo, ¿sí? O sea, la agota el hijo, la agota el marido, la agota la vida misma. Cuando uno a veces le pregunta, ¿estás estresada? Y sí, tengo un estrés. O sea, llevar los pies al colegio, traer que las reuniones, que el chat de mami, de papi se está, que no, ¿entendés? Pero vos fíjate lo que le estresa, la vida misma. Capaz que no hay un estresor, no hay una enfermedad, no hay un problema laboral, no hay un problema económico. La vida misma es la que le termina estresando, pero es por falta, justamente, por un gran desorden de tipo hormonal y oxidativo. La consulta médica tiene que tener varias patas y dentro de la pata más importante, sin ninguna duda, están a la par la genética y el estilo de vida. Genética, hoy se habla de que es un 15, un 20%, y casi todo el resto es estilo de vida. Cuando hablamos de genética, me interesa saber antecedentes de cáncer de mama de madre, ¿sí? De abuela paterna, ¿sí? Abuela materna, líneas, sobrinas, tías, hermanas, ver las líneas, ¿sí? Que se producen, al igual que el cáncer de próstata, es decir, qué línea de dónde venimos, cómo venimos, ¿sí? Pero un poquito, o cáncer de tubo digestivo, de repente, no sé, de estómago, de intestino, donde, bueno, ver un poquito, prestar un poquito de atención cuánto de genética tengo, ¿sí? En estos pacientes.
Cuando hablo de estilo de vida ya es un poco más complicado porque tengo que empezar a darme cuenta si el paciente es una paciente que viene estresada, si es una paciente que está conforme con su trabajo, si es una paciente que tiene hijos, si es una paciente que ha hecho tratamientos de fertilidad y cuántos. Muchas veces ocurre que han tenido un montón de tratamientos de fertilidad y se sienten terriblemente angustiadas, son realmente bastante importantes. Si fuman, ¿sí? Si se drogan, si fuman marihuana, hoy la marihuana está muy, pero muy instaurada en la sociedad, podría decir, lo cual es importante saberlo para poder saber con qué nos vamos encontrando. Si duerme de noche, cuántas horas duerme, descansa o duerme, cómo se levanta a la mañana, si toma psicofármacos, por ejemplo, para dormir, si ya tiene pellet, ¿sí? Tengo mucha cantidad de gente que tiene pellet puesto por todos lados, no saben ni para qué los tienen porque no les hacen nada, porque se olvidaron de ver la pata oxidativa. Sí hace actividad física. La actividad física yo creo que es el punto más importante, porque si vos trabajás hormonas bidénticas, pero no trabajaste actividad física, estás muerto, no va a trabajar. Entonces, si trabajaste actividad física, trabajaste hormona, pero no trabajaste alimentación, también estás muerto. Es decir, esto tiene que ser un tratamiento claramente integral. Es importante saber la pata psicológica, es decir, es importante saber cómo se siente la paciente, si está irritable, si está melancólica, si de repente tiene ganas de, si está muy deprimida, si se siente contenta, si su humor está fantástico todo el día, si está sobreexcitada. Es decir, averiguar, averiguar cómo vive, ¿sí? ¿Qué conformidad tiene esta paciente? Y como yo digo, ¿cuánto haces por vos? Es decir, ¿cuánto haces por vos por día? ¿Cuánto realmente haces por vos? Casi nadie hace nada porque no puede, porque no le da el tiempo. Y aparte otra cosa, que hay un estresor, ¿sí? Que es, para los que vivimos en la Argentina, no estamos pasando un buen momento. Entonces, no deja de ser un estresor diario, pero diario, que perturba y que realmente preocupa absolutamente a todos. Entonces, en la consulta tengo que esto, en la balanza me hace esto, miren, se me va así. Es decir, sí, a ver, fuma, toma todo el día, toma cerveza, toma alcohol, está sedentaria, está todo el día comiendo hamburguesa, no camina nada, trabaja en home office, se levanta solamente un ratito y vuelve de nuevo a sentarse, ¿sí? La genética, ella misma es la que enciende la genética. ¿Se entiende? Es ella misma la que enciende la genética. Pero esto es lo que le está pesando. Esto le está pesando, no la genética. ¿Está? Tratar de ver qué nivel tienen de estrés, en qué escala están ubicados y ver qué nivel de tiroides tengo. Cómo está la tiroides también es importante, ¿sí? Ver los trastornos vasomotores, saber, digamos, hay sudoraciones, muchas veces hay mucha transpiración, hay mucho sudor, pero mucho, mucho sudor, mucha transpiración sin tener una causa. A una escala del 1, siempre les pongo una escala del 1 al 5. Bueno, ¿cuántos trastornos vasomotores hay? Pocos, muchos, ¿te transpirás? Sí, no. ¿Tenés sofocones? ¿Cuántos sofocones tenés? ¿Tenés más de 5 sofocones por día? ¿Qué predominio tienen? ¿Son nocturnos? ¿Son diurnos? ¿Cómo dormís? ¿Fraccionás el sueño? ¿Te quedás dormida cuando llegás a la cama y te moriste y al otro día no te puedes levantar? ¿O no? O al revés. Cambios en la piel, muy seca, sin lubricación, cambio corporal, no sabes lo que soy, a partir de que estoy menopáusica empecé a engordar, tengo grasa abdominal, bien, cambio corporal. Afectación psicológica, ¿cuánto tengo de afectada la esfera psicológica? ¿Sí? La libido, ¿cuánto libido tengo? Más, menos, dónde estoy parada, cómo estaba con respecto a hace un año, cómo estaba con respecto a hace dos, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Saber cómo está su PAP y su colpo anual, saber cómo está su ecografía transvaginal y su mamografía, si es un hombre, una ecografía transrectal, un PCA desde ya, y una densitometría ósea que de cadera y de columna, que es fundamental poder tener. Cuando uno habla de estos impactos hormonales y dentro de la consulta, uno dice, bueno, ¿qué pido? ¿Qué logro pedir aparte de estos estudios? Entonces pido hormonas, pido la DEA, ¿sí? Que puede ser la DEA sulfactada o la DEA común.
La DEA sulfactada es mucho más precisa, ¿sí? Eso lo vamos a ver. Podemos pedir estradiol, podemos pedir estrona para saber cuánto se está convirtiendo en grasa o no. Podemos pedir FSH, LH para saber dónde estamos parados. Podemos pedir, por ejemplo, testosterona total, testosterona libre para saber cuánta testosterona tengo dando vuelta. Puedo pedir progesterona sérica, prolactina, ¿sí? ¿Para qué? Para saber dónde estoy parada con este paciente. Para decir, bueno, a ver, tengo este perfil hormonal, bueno, a ver, tiene estrógenos, tiene progesterona, tiene testosterona, tiene DEA. Bueno, veo lo que hago, ¿sí? Sin ninguna duda, la caída hormonal es importante. En el hombre disminuye la testosterona, en la mujer disminuyen los estrógenos. En la mujer, el no tener estrógenos hace que lo trate de fabricar naturalmente. Entonces, ¿qué hace? Lo va a buscar de la grasa, del tejido adiposo. Por eso el cambio corporal, ¿sí? Hace que también yo tenga menos lubricación de la vagina como que se estrecha, se hace más chiquitita, pierde la elasticidad. Menos orgasmo, ¿por qué? Porque no hay tanta irrigación. Hay menos o sea, hay menor vasocongestión en esa zona, por más que sea estimulada. Los senos van disminuyendo de tamaño, van perdiendo, se ponen flácidos, el orgasmo es más corto, menos intenso. Ahora está muy de moda el tema de los masajes vaginales con los juguetes, con este tema de los juguetes y demás. La realidad es que a mí me parece que quizás el masaje vaginal podría servir, pero acá lo importante es lubricar, acá lo importante es darle a la persona lo que le falta. Es decir, por más exterior, si yo no traté el interior, no me va a servir de nada. Esa es mi opinión personal. Disminución de testosterona, ¿sí? En el hombre, hay una erección más lenta, cuesta más llegar, necesita mayor estimulación para poder llegar, ¿tá? Hay menos esperma, cuando de repente el paciente eyacula, es pobre, es poquito. El periodo refractario se alarga y los testículos se elevan menos y más lentamente en la respuesta sexual. El orgasmo puede ser más corto y también puede ser menos intenso. Entonces es importante saber ¿sí? Cuánto de todo esto tiene el paciente, cuánto te refiere en la consulta, cuánto te refiere el paciente, qué le pasa cuando viene a la consulta. Las hormonas bidénticas nosotros la podemos encontrar, o sea, sabiendo ya para qué son y para qué sirve, la podemos encontrar en forma de cremas percutáneas o en forma de pellets, ¿sí? Nosotros tenemos también comprimidos de hormonas bidénticas que podemos ayudar, pero hay algunos comprimidos, no todos, ¿sí? Y cuando un paciente te dice, yo me puedo preparar esto es magistral, entonces es importante entender que la formulación es del profesional. Y cuando vos la mandás a preparar, tenés que buscar un laboratorio que trabaje con hormonas bidénticas, porque las hormonas bidénticas no es lo mismo que la sintética. El otro día una paciente del interior me decía que le habían dicho que hacía, y cuando me muestra la progesterona, no era una progesterona bidéntica, era una progesterona sintética. Entonces ahí yo ya no me hago responsable del tratamiento. ¿Está? Es decir, es distinto. Y lamentablemente son muy pocos los laboratorios en Capital Federal que se dedican a trabajar bien las hormonas bidénticas. Imagínense, en el interior está mucho más complicado, ¿sí? Bien. ¿Qué sitios tienen mejor absorción? Los sitios donde se va a absorber mejor es la cara interna del antebrazo, ¿sí? Todo lo que sea la cara interna de brazo. Si el paciente no puede, yo habitualmente utilizo la muñeca, puedo utilizar acá atrás también, ¿sí? Detrás de las orejas, la frente, ¿sí? La zona del escote, ¿sí? Y de la nuca. Esto es en caso en que el paciente sienta que no se absorbe bien. Si no, tranquilamente, cualquiera de esos lugares se absorbe de un modo, se absorbe muy, pero muy bien. Yo, generalmente con el antebrazo, el paciente no tiene ningún tipo de problema. ¿Qué es un chip? Un chip es una marca comercial, ¿sí? Un chip es un kit donde viene, Rejuvenechip, que muchos de ustedes lo conocerán, que es en Estados Unidos, donde viene un kit aplicador. Viene el kit, vos comprás el chip por un lado y te viene el kit por el otro, donde lo aplicás y lo utilizas.
Este pellet en realidad no tienen los pellets cuando te preguntan, ¿tienen ANMAT, tiene FDA? No, porque en realidad no lo necesitan porque son magistrales. En realidad, estos productos americanos no tienen aprobación en la Argentina. Entonces, viajar y traerte un chip, por ejemplo, de Rejuvenet Chip de Estados Unidos, que, a ver, está mucho más económico a pesar de estar en dólares que en la Argentina, la realidad es que vos lo estás trayendo en una valija, lo estás ingresando por aduana de un modo ilegal, podés quizás tener la suerte que no te paran, pasas todo bien, pero hay un problema superior, que es que si al paciente le pasara algo, vos no tenés ningún aval de dónde lo compraste. Sí, lo compré en Estados Unidos, bueno, ¿y qué? ¿Sí? Entonces, es importante, o sea, nosotros tenemos acá, hay gente que hace pellets y que bueno, que estos pellets pueden realmente comenzar a utilizarse sin problema, pero la pregunta es, ¿tiene FDA, tiene ANMAT? Ningún pellet tiene FDA ni tiene ANMAT. ¿Por qué? Porque en realidad la formulación es magistral. Lo que el ANMAT es lo que sí ha aprobado en el concepto de hormonas bidénticas es el kit aplicador. Es decir, ese kit que a vos te viene, que vos abrís, que te colocas los guantes y te colocas el pellet, ese kit sí está aprobado por la ANMAT. Y la ANMAT también aprobó el concepto de hormonas bioidénticas, ¿sí? Esto lo cuento porque es un gris, como muchas cosas en la Argentina y en el mundo. En el mundo no, porque Estados Unidos no pasa nada, el FDA aprobó, punto, se terminó, aprobó eso, listo, no es que están buscando, pero para nosotros sí es un gris, y la ley 17.565 aprobó el uso de los pellets, ¿sí? Pero ¿qué aprobó? Esto que te estoy contando, aprobó el kit aplicador, ¿está? Pero sí admite el concepto de hormonas bidénticas, es decir, admite testosterona BI idéntica, estradiol BI bidéntico, ¿se entiende? Ese concepto está aprobado como, no sé, como un magnesio, un biciglinato de magnesio que puedas pedir en una receta magistral. Los pellets tienen una forma de administración subcutánea, ¿sí? Duran entre 4 o 5 meses, con una caída paulatina, desde los 3 meses, 4 ya comienzan a decaer. El paciente tiene una excelente adhesión al tratamiento, funciona muy bien, se liberan en forma prolongada, en forma lenta, y 15 días tardan aproximadamente para comenzar a trabajar. No es inmediato. Como ustedes ven, tiene forma como de un grano de arroz, ¿sí? Es un poquitito más grande que un grano de arroz, tiene forma cilíndrica, mide de 3 milímetros a 9, depende, ¿sí? El masculino mide más que el femenino y puede contener testosterona cristalina bidéntica, puede contener, hoy hay un concepto nuevo donde hoy se contiene estradiol, donde hay hasta con dexametasona, hay con finasteride, hay con anastrazol, es decir, esto ya lo vamos a ver en clases de pellet, hoy hay pellet a la carta realmente como te guste. Se implantan debajo de la piel y va liberando lentamente esa testosterona o esa pregnenolona que vos has colocado en el transcurso de los 3 a 6 meses. Es un procedimiento corto, sencillo, es un poquito invasivo, sin ninguna duda, porque se realiza en la región glútea con una pequeña incisión, pero que no trae demasiados problemas. El pellet libera la hormona bidéntica en forma lenta y sostenida, ¿sí? Son comprimidos de sustancia hormonal. Y ahí hablamos, comprimidos, muchos le dicen comprimidos. ¿Por qué? Porque lo vas a mandar a armar con estradiol, o con testosterona, o con progesterona, o con pregno, ¿sí? O con finasteride. A través de este procedimiento sencillo, ¿sí? Que se hace en el consultorio, dejo una cicatriz chiquita, el paciente se va, no puede hacer actividad física ese día y a partir de ahí, a los 15 días, comienza a haber un cambio. A veces me preguntan, ¿por qué puede vivir menos un pellet? ¿Sí? Yo, por ejemplo, doctora, me colocó un pellet y usted sabe que a mí no me hizo, es decir, me duró muy poco, ¿sí? Bueno, un pellet no puede durar poco, es decir, un pellet no puede durar un mes, por ejemplo. Sí, o sea, tiene que durar entre 4, ¿sí? De 3 a 6 meses, va a ir declinando de a poquito, ¿sí? No es que a los 3 meses se te venció y te quedaste sin nada. Hay gente que quizás se pusieron 3 pellets y el cuarto ya no se lo ponen, tarda mucho más en ponérselo, porque ya las hormonas empezaron como a acostumbrarse a recibirlo. La causa por la cual un pellet puede
irse rápidamente es porque tengas una mala alimentación. Por ejemplo, porque estés sedentaria. Vos fuiste, te colocaste un pellet, divina, llegaste a tu casa, pensás que sos, no sé, la Mujer Maravilla, pero te sentaste y empezás con las papas fritas, con la hamburguesa, con la gaseosa cola, ¿sí? Sedentaria, te pones Netflix a mirar todo y decís, pero che, no tengo deseo sexual. No lo vas a tener porque no lo estás estimulando el pellet. Es decir, no estás estimulando, ¿sí? Justamente a tener, ¿sí? A ver, a que se ponga en acción, ¿se entiende? Entonces, cuanto más actividad física tenés, te va a funcionar bien. Pero acá guay, ¿qué pasa? La tipa que es una maratonista y que todo el tiempo me corre, suponete todos los días 10K, se le va a ir más rápido, porque está todo el día utilizándome la testosterona. Ahora, como siempre digo, quien sostiene un equilibrio no le pasa nada de todo esto, ¿sí? Es decir, quien hace una actividad física normal, digamos, recreativa, corre maratones cada tanto, sube a la montaña cada tanto, o va a la bicicleta, o va al gimnasio todos los días, no significa que el pelo va a durar menos. Estoy hablando de casos de alto rendimiento, de casos extremos, ¿sí? Estoy hablando de esa paciente que está realmente en alto rendimiento o que me fuma 2 o 3 paquetes de cigarrillos por día. La nicotina hace que viva menos, ¿sí? El pellet. Cuando hablo de pellet es, a ver, la utilización en crema es diaria, ¿sí? Vos la vas como renovando. En cambio el pellet lo gastaste, ¿se entiende? Es como una diferencia. La crema tarda más, quizás en empezar a actuar, es más pero se mantiene. En cambio, el pellet, si de repente yo por ejemplo, a una paciente que es deportista, si le coloco un pellet, a los 3 meses la estoy ayudando con crema, porque no le voy a colocar otro pellet, ¿se entiende? Es decir, voy a ponerle alguna crema para seguir sosteniendo ese pellet. Mala alimentación, como les decía, ¿sí? Comidas rápidas, hidratos de carbono, azúcares, todo lo que ya sabemos, y que esté polimedicada. ¿Qué efectos adversos puedo encontrar? Puedo encontrar hematomas, sí, de repente cuando lo coloco, puedo hacer un hematoma sin querer, tranquilamente. Infección, la verdad que es raro, sí. Equimosis, porque estoy tocando quizás el hueso sin darme cuenta, sí. Recuerden que un pellet no se coloca así, sino que se coloca así. Igual eso se ve en la clase de pellet. Y expulsión, es decir, esta es la más frecuente. El paciente muchas veces lo expulsa. ¿Por qué? Porque sale de ahí y se fue al gimnasio. Porque sale de ahí y tuvo unas relaciones sexuales ahí y dice, ay, me puse el pellet hoy, me lo han dicho, ¿eh? Ay, no, o sea, hoy, mira, me puse el pellet, le dije a mi marido que se prepare. Yo dije, no sé para qué se va a preparar el marido porque esto no va a empezar a funcionar. Es decir, a ver, entonces también hay que aclarar estas cosas, porque si no, hoy le dije, mira, voy, me pongo el pellet esta noche, soy un fuego. Olvídate. Entonces estas cosas hay que avisarle al paciente que no va a hacer ningún fuego, que va a tardar como 15 días en poder, digamos, su deseo sexual empezar a estar un poquitito mejor. Entonces, también hay que explicarle que no se puede colocar un pellet y tener relaciones furiosas porque me lo puede expulsar, o irse a hacer sentadillas al gimnasio, ¿sí? Colgarse de la soga, no. El día que se coloca un pellet, el paciente tiene que tener una vida tranquila, ¿sí? Es decir, no tiene que hacer esfuerzo, puede salir a caminar, puede hacer lo que se le cante, pero nada que me haga movimiento de glúteo, ¿sí? ¿Se entiende? Nada que tenga movimiento de glúteo. Estas son cosas que tenemos que explicarle al paciente claramente para que tenga idea de lo que va a pasar. Si de repente habría infección, generalmente lo que se utiliza es clindamicina. La otra vez me contaban que muchos le dan clindamicina antes del procedimiento, la verdad que no entiendo por qué. Si eso es estéril, está esterilizado el trocar, realmente no entiendo el por qué. Generalmente yo no me manejo con antibióticos ni tampoco con antiinflamatorios, porque esto no produce nada de esas cosas. Si al paciente le pasa algo, ya te va a llamar. ¿Cuándo está contraindicado? Y cáncer de mama activo, un paciente que está tomando tamoxifeno, una paciente que tiene un VIPS-4, una paciente, no le voy a colocar un pellet, por lo mismo que les dije adelante, ¿no? O sea, hablo de pellet como de crema, ni la crema ni el pellet. ¿Por qué? Porque claramente es una hormona, le estoy empujando la propia hormona. Ojo con el embarazo. Hay gente que pide colocarse un pellet o pide estar en tratamiento con hormonas porque no tiene deseo sexual en el embarazo. No se puede, ¿sí? No se puede. Escuché que lo colocan. Ojo con esto.
En el embarazo, yo siempre les digo, disfruta el embarazo. Lo mismo que la lactancia, disfrútala, después veremos qué hacemos. ¿Sí? Mientras estás embarazada, está contraindicado colocar hacer tratamientos con hormonas bidénticas, ¿sí? Está contraindicado hacer un tratamiento con hormona bidéntica si el paciente tiene un sangrado vaginal y vos no sabés de dónde viene, ¿sí? Está contraindicado si es una paciente que tiene un nivel altísimo de testosterona y voy se me ocurre colocarle un pele de testosterona. Lo que voy a hacer con esa paciente es aromatizarla y hacer un desastre. Entonces, ojo con el tratamiento de hormonas bidénticas porque tiene algunas contraindicaciones. Lo mismo cuando hay anticuerpo antitiroideo positivo, uno, por ejemplo, si vos pensás que le vas a colocar 100 miligramos de testo, le colocás 50, lo bajás al 50%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se olviden que las hormonas están todas relacionadas. No es, la testosterona, los estrógenos, la DEA, no. Todas van juntas, todas van unidas de la mano. ¿Sí? Bien. ¿Qué efectos colaterales puedo tener? Vello facial, sí, muchas veces vello facial, acné, también, acné, retención de líquido, ¿sí? O sea, se empiezan a hinchar, de repente dice, ay, estoy hinchada, no sé lo que me pasa, el pellet, la testo, te fuiste de dosis, ¿sí? Ansiedad, la verdad que no lo vi nunca, pero sí que te planteen lo del vello facial, lo del acné y la retención de líquido. Por eso que hoy, para contrarrestar esto, si vas a colocarle un pele de testosterona, seguramente le vamos a adicionar anastrozol para evitar y contrarrestar los efectos colaterales. A veces yo no coloco anastrozol, empiezo con dosis a veces más bajas, ¿sí? Me fijo cómo viene la paciente. Pero, por ejemplo, esto ocurre, escucho, o sea, vienen de repente a la consulta y me cuentan esto, ¿no? De repente paciente que, o sea, es una paciente que se coloca, o sea, es una paciente deportista que se coloca pellet a repetición, ¿sí? No sabe de qué es el pellet, no sabe de qué está armado ese pellet, pero nota algo que le llama la atención y que me lo cuenta como un chiste, en realidad no me lo cuenta preocupada, sino que a ella le está cambiando la voz, que la nota como gruesa la voz, dice, estoy como una voz gruesa, estoy rara. Entonces, ese cambio de voz, o ese vello facial, o ese pequeño acné, se debe a que esa hormona bidéntica en la cual está armado, uno tiene que bajar dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es para la persona. O ese pellet, o sea, claramente esta paciente no tiene ningún análisis, o sea, le iban colocando el pellet sin análisis. Esta paciente quizás le volvían a colocar un pellet, ¿sí? Sin necesidad. Entonces, yo no puedo hacer un tratamiento de hormona bidéntica sin saber dónde estoy parada. Yo no te puedo a vos darte otra jeringa, ¿sí? Recetarte otra jeringa, si yo no sé cuál es tu valor. Porque lo único que puedo estar haciendo es hacer un despelote bárbaro. Entonces, es fundamental, ¿sí? Entender que nosotros necesitamos saber el valor en sangre. Y suponete que el paciente viene y te dice, mira, yo la verdad que me siento mal y me coloqué el pellet hace 2 meses o estoy en tratamiento con hormonas bidénticas hace 2 meses y a mí no me hace nada. A ver, cambiame la dosis, subímela, triplicámela, colocame otro pellet. Yo no hago nada de todo eso. ¿Saben lo que hago? Agarro la lapicera y digo, espera, vamos a empezar de nuevo. A ver, vamos a dosar a ver cómo estás. Vamos a ver cuánto tenés realmente de hormona. Y ahí a veces surge que están bien. Lo que pasa es que la expectativa era muy alta. O capaz que están mal porque no le trataron la parte oxidativa. ¿Está? Si yo le doy un tratamiento de hormona bidéntica y no la suplementé con zinc, no le va a servir de nada. Entonces, aprender un poquito a que esto es una medicina integral, que no va las cosas así, o sea, no hay que aprender a trabajar hormonas bidénticas, hay que aprender a trabajar hormonas, hay que aprender a trabajar antioxidación en esta medicina con la cual nos estamos enfrentando hoy, ¿sí? Ustedes saben que la DEA es la principal marcadora de edad biológica, ¿no? La DEA es realmente muy importante y es realmente protectora. Bueno, son las 5, ¿hay alguna duda? Creo que está cayendo. Sí, doctora. Le Dale. leo algunas consultas. La doctora Orcajo le consulta si no es necesario ser menopáusica para el uso. No es necesario. Es decir, vos lo que es necesario es que vos tengas mal los análisis. Es decir, yo no puse los valores normales porque, a ver, eso lo googlean en cualquier lado, lo buscan con los valores de estradiol, un valor. O sea, a ver,
O sea, puede estar peri o pre, ¿sí? Puede tener ritmos irregulares y quizás tiene un estradiol bajísimo y una testosterona bajísima y la tratás, ¿sí? Y quizás la paciente todavía está menstruando. Lo que vas a provocar es que continúe menstruando. Perfecto. Después el doctor Vicente Pacheco le pregunta, le da un caso de un paciente. Dice, tengo un paciente con testosterona alta y PSA negativo, total 4,18 y libre 5,41. Tiene 54 años, es obeso y con dolores articulares. No tengo Sí. ninguna consulta acerca del caso. No sé si, doctor, Puede si decir quiere hacer alguna pregunta en tengo particular. un paciente con testosterona alta y PSA negativo. Bien, perfecto. Total 4,18, libre 5,41. Sí, total, testosterona total entiendo, ¿no? Y libre. Tiene 54 años, es obeso y con desarticulares. Me pregunta si es candidato para testosterona. O sea, no, no. Yo lo que haría es, a este paciente es dosarle el estradiol, dosar la progesterona, ¿sí? Y dosarle la DEA. En realidad yo creo que vos tenés que fijarte cómo está eso para poder bajar un poco la testosterona. Porque si yo tengo testosterona alta, ¿para qué le voy a dar más testosterona? ¿Para qué le queda más testosterona? No entiendo eso. Y aparte, o sea, lo haría bajar de peso porque yo creo que él mismo lo está produciendo. ¿Cómo Bien, sé que después, terminó el efecto? Dice acá. ¿Cómo sé que terminó? ¿Solo por la clínica o realizo? No, no, ¿sabés? Una vez que termina el efecto y que retirarlo queda. No, 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 no. Bueno, vamos por parte. El pellet el pellet no se retira, el pellet se absorbe. El pellet se va absorbiendo solito, 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 solo se va perdiendo. ¿Sí? El otro día tuve un problema una colega y me decía desesperada, se lo saco. Imposible. Imposible sacar una vez que vos lo pusiste. Olvídate, una vez que lo pusiste no lo puedes sacar. Se va desarmando, se va absorbiendo, ¿está? Y lamentablemente, no lamentablemente, pero la clínica es soberana. El paciente viene y te dice, ¿sabes que se me está terminando el pellet? Así tal cual, si se me está terminando el chip, yo me doy cuenta, el paciente lo siente. Entonces yo lo que hago es, en vez de darle un turno para colocarle otro, le digo, bueno, le hago unos análisis. Si está en un tiempo, siempre le hago unos análisis. A ver, si está en un tiempo incoherente, si yo le coloqué un pellet y al mes me dice que se le terminó, a ver, no puede ser, ¿está? Entonces lo que hago es, le pido un análisis para quedarse ella tranquila y yo también digo, a ver, ¿dónde está el pellet? ¿Qué pasó acá? Nunca me pasó. Lo que pasa a veces ocurre que están todo normal, pero la expectativa de la mujer era tan alta que cree, viste, que va a, no sé, al Himalaya y no va a poder ir al Himalaya a trepar. Entonces, siempre tiene que tener digamos, esta cosa de poder ubicarnos. Pero claro, después va pasando en los meses y te dice, no, sí, cuando se le empieza a ir, te dice, no, yo me di cuenta que antes estaba mejor. Ah, bueno, ¿entienden? bien. Después la doctora Sensich le consulta en pacientes menores de 40 años con texto biodisponible casi inexistente. ¿Se le puede colocar igual? Sí, se puede colocar peli y se puede colocar y se puede utilizar crema, sí, sí. Se le puede medir el GLADE, sí, se mide el GLADE también, sí. Bien, y después el doctor Córdoba le consulta si hay una edad mínima para administrar el pellet. Y sí, la edad que tengan tus hormonas, la edad que tengan las hormonas. O sea, yo la verdad que nunca coloqué un pellet a un menor de 35 años de edad. La edad que tengan las hormonas, criterio, ¿sí? Lo mismo que las cremas. Si yo tengo una chica, no sé, de 31 años, 32 años, ¿sí? Y encima toma anticonceptivo y tiene una testo baja, yo le voy a fomentar que forme la testosterona desde otro lado. Ni en pedo le doy una hormona bioidéntica, porque me la tiene que seguir formando ella, ¿sí? Ahora, si hay un gran desequilibrio hormonal, bueno, ahí veré, pero no, una edad máxima no hay, una edad máxima no hay, se colocan pellets hasta los 80 y pico de años, pero después de los 50, después, perdón, de los 70, sí, solo de testosterona se colocan, pero mínimo la verdad que yo te diría que la edad que vos encuentres en los análisis. Yo 20 y pico nunca coloqué. Bien, doctora, esas son todas las consultas por ahora. Si le parece, hacemos un corte y después si surge alguna más la leemos antes de continuar. Dale, perfecto. O si Bien, si en el corte se les ocurre algo, me escriben. perfecto. ¿En cuánto le parece que volvamos? Y en 15, como siempre. Bárbaro, entonces en 15 minutos continuamos. Dale, dale, gracias. Gracias.
Chau, chau.